Ya, entonces, bueno, empecemos ahora sí, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con la identificación de mi fractal, ¿no es cierto? Para ver dónde yo puedo trabajar y cómo puedo trabajar, ¿no es cierto? Entonces, fijémonos aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿No es cierto? Que mi estructura, si es que nosotros hacemos esto, viene para acá, 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 viene hasta aquí, viene para acá, viene hasta acá, viene hasta acá, viene hasta más de arribita, ahí, luego viene para acá, luego viene para acá, pasa para acá y ya se va para acá. Y aquí le dejamos ya. Entonces, fíjense, no siempre va a ser perfecto, ¿no? Estamos hablando de que la gráfica no va a ser perfecta, pero fijémonos aquí. Estamos poniendo por acá, un doble aquí y bajemos esta estructura que acabamos de hacer. Fíjense ustedes. ¿Cierto? Esta es la estructura original, ¿cierto? La forma más o menos en la que se encuentra el precio desarrollándose, ¿sí? Entonces, nosotros acabamos de aprender, ¿no es cierto?, que debemos considerar una estructura, ¿no es cierto? Entonces, si es que nos fijamos, ¿no es cierto?, vamos a ir colocando los elementos. Como les decía, el precio no va a tener una estructura perfecta, así que no esperemos tener, así como la gráfica que les dicen, ¿no es cierto?, bonito y todo lo demás, no, sino que tenemos que tener, como les decía, un buen ojo para nosotros ir identificando, ¿no es cierto?, cuáles son, ¿no es cierto?, los puntos claves con los que yo ya pueda desarrollar esas entradas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, fijémonos, por favor. Si es que nosotros empezamos a trazar, vamos desde la parte superior, ¿no es cierto? Fíjense, aquí, ¿no es cierto? Se da la famosa neutralización, porque es mi último, ¿no es cierto? Es mi último punto bajo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo ponemos neutralización inferior. Y, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasó? El precio me indica que aquí hizo un quiebre hacia el alza, miren. Entonces este va a ser mi fin, mi choch, ¿no es cierto? Nosotros estamos colocando choch. Entonces aquí lo vamos a poner a nuestro choch en la parte superior y le aceptamos. Y ahí está, miren. Entonces, tal y cual, ¿no es cierto? Hemos venido aprendiendo, ¿no es cierto? Viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Y se fue, miren. Entonces ya está. Perdón, aquí. Entonces vino aquí, formó mi neutralización, hizo mi voz y se fue con todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto, ¿no es cierto?, cumple con las condiciones que yo les había indicado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto? Ponemos acá arribita, para poder iniciar mi fractal, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto? Como yo les había dicho, ¿no es cierto? El gráfico no va a ser perfecto en ninguno de los casos, aunque sí hay casos que se hacen perfectos, ¿no? Se hacen unas gráficas tal cual como les dibujé, ¿no es cierto? Pues yo he visto que se hacen súper bien, así, ¿ya? Pero no siempre es así, ¿no es cierto? En cambio, ahora, ¿cómo identificamos la parte superior, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, aquí. Aquí resulta que ya se formó mi último alto, ¿no es cierto? Entonces, de ese alto, ¿no es cierto?, al que nosotros le estábamos llamando como neutralización superior, ¿no es cierto? Miren, aquí. Porque solo esta partecita vino, tomó toda esta cantidad de dinero, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasó? Entonces, resulta que viene, ¿no es cierto?, toma esa cantidad de dinero y empieza a ¿qué? Y empieza a, a bajar, ¿cierto? Pero ¿cómo me doy cuenta de que empieza a bajar? Porque si es que ya neutraliza, resulta que ahora empieza a formar un ¿qué? Un quiebre hacia la baja, ¿no es cierto? Que nosotros lo estamos llamando como, nosotros lo estamos llamando como choch, ¿no es cierto? Entonces aquí le vamos a cambiar de nombre. Choch. Y miren, ya empezó. Entonces, este punto, ¿no es cierto? Desde aquí, con este punto,
Esto, ¿no es cierto?, que estamos aquí resolviendo, que estamos haciendo, mirando, ¿no es cierto?, desde aquí hasta acá, resulta, por favor, silencien los micrófonos, ¿ya? Resulta, ¿no es cierto?, que va a ser el inicio, ¿no es cierto?, y el final de mi fractal. En este caso va a ser ¿quién? Mi bajo. Aquí le vamos a poner mi bajo. ¿Cierto? Cambiémosle de color. Pongamos un rojo y le vamos a poner nombre. Bajo. La parte inferior y a la derecha. Ahí está. Entonces, control V, este punto ahora será que mi alto. Alto a la parte superior. Ahí está, miren. Entonces, todo lo que nosotros hemos venido explicando, ¿no es cierto? Hemos venido detallando, ¿no es cierto? Se cumplió aquí, miren. Por eso es que nosotros debemos recordar esta estructura, por favor, tanto hacia la alza como para la baja. Y aquí empezamos, miren. Entonces, ya, si ustedes se fijan, entonces viene aquí, nosotros trazamos nuestra liñita. Esta va a ser ¿quién? Esta va a ser nuestra neutralización inferior. Fíjense en ustedes, aquí se produce un choch, ¿no es cierto? ¿Dónde está un choch? Un choch. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Llega hasta este punto superior y aquí se da que una neutralización en la parte superior, ¿ya? Y aquí también, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí se produce ¿quién? El rompimiento, ¿no es cierto?, de la estructura hacia la baja. Por lo tanto, es un boss down, o un boss hacia la baja. Miren, y entonces desde aquí hasta acá, desde este punto hasta este punto, va a ser mi fractal operacional. ¿Por qué? Porque cumple, ¿no es cierto? Cumple con las condiciones que les acabo de indicar, ¿no es cierto? Y eso hace que me permita, ¿no es cierto?, tener mayor podríamos decir, eh, se pueda dar con mayor certeza las entradas y haya mayor probabilidad, porque esa es la palabra clave, que haya mayor probabilidad como para poder nosotros eh, entrar al mercado, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper, súper importante, ¿ya? Entonces, ojo, si nosotros, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Recordar, ¿no es cierto? Recordar cuál es nuestra estructura. Entonces, es súper interesante, ¿no es cierto? Súper importante que nosotros, como les digo, si es que nosotros recordamos la estructura, ya podemos identificar quién es nuestros fractales de trabajo. Sí, entonces, súper, súper importante, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ya logran identificar, ¿no es cierto?, todos los fractales del trabajo o el fractal en donde yo voy a ¿qué? Hacer mis compras y mis ventas, resulta que le voy a agrandar un poquito más, ¿no es cierto? Y al momento, ¿no es cierto? Vamos a ver esta partecita, solo esta partecita, por favor. Ustedes se fijan al inicio de mi fractal o en el punto A, yo tengo esto, ¿sí? Entonces, las velas de color azul, ¿sí? Van a ser ¿quiénes? Velas bajistas. Mientras que las velas de color que están de blanco, ¿no es cierto? Van a ser mis velas alcistas. Vienen al inicio del fractal y van a marcar con quién, con el recuadrito. ¿Dónde lo encuentran al cuadrito? ¿No es cierto? Al rectángulo. Dan un clic aquí, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, sería la primera, segunda, tercera, cuarta. La cuarta opción, dan un clic, perdón, doble clic, ¿no es cierto? Si es que lo dan con clic izquierdo, ¿no es cierto? Y eligen el rectángulo, por favor. Eligen rectángulo, le dan clic y ahora vamos nosotros a marcar nuestro bloque de órdenes, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, ¿cuál va a ser nuestro bloque de órdenes?
va a ser la última vela, ¿no es cierto? Bajista que se produce antes del cambio de mi tendencia. ¿Sí? Entonces, ojo, como estamos en una tendencia bajista, fíjense en ustedes, entonces va a ser ¿cuál? La última vela, ¿no es cierto? Bajista antes del cambio de la tendencia que va a ser hacia el alza. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, por favor, aquí la última vela va a ser esta, miren, esta de aquí, ¿sí? Entonces, esa va a ser ¿quién? La última vela bajista, ¿no es cierto? Antes del cambio de la tendencia. Entonces, a esta la vamos a marcar con todo y mecha, ¿sí? Con todo y mechas, tanto desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto? Por favor, esto es una velita. Aquí le vamos a cambiar de color. Esta es una velita, ¿no es cierto? Ahí tengo mi vela. Esta va a ser mi mecha superior, ¿no es cierto? Y esta de aquí va a ser mi mecha inferior, ¿no es cierto? Entonces, y ustedes, para tomar, ¿no es cierto? Mi bloque de órdenes o la última vela, la van a tomar siempre, ¿no es cierto? Así, desde el inicio hasta el final de la vela. Entonces, aquí lo vamos a cambiar. Ahí está, bien. Transparencia. Un ratito. Ahí estamos. Miren, entonces lo vamos a tomar de esta manera. ¿Sí? Entonces, no se vayan a olvidar, por favor. ¿No es cierto? En este caso, para mí, el color de la velita es azul, por lo tanto está así. Entonces yo voy a tomar toda la vela, ¿no es cierto? Tanto desde la mecha superior hasta la mecha inferior y todo esto va a ser mi bloque de órdenes, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite, ¿no es cierto? Mi bloque de órdenes, ¿no es cierto? Algún momento el precio va a venir, ¿no es cierto? Va a venir bajando y resulta que va a venir así. Pues va a venir, 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 viene acá, ¡pum! Saca todas las órdenes que estaban pendientes ahí y se va y se regresa. Y entonces, para eso sirve mi bloque de órdenes. Mire. Entonces, yo tomo esto, entonces aquí me da la entrada. Pues ustedes saben que aquí en este último bloque hay órdenes pendientes que quedaron, ¿sí? Entonces aquí en esta partecita, ¿no es cierto? Yo puedo decir que alguien, por ejemplo, Hernán puso una entrada aquí, una entrada en este punto. Y vamos a decir que Hernán puso una entrada en este punto. Vamos a decir que yo puse una entrada más acá arribita, mira, ahí. Entonces vamos a cambiarle de color. Vamos a cambiar de color, vamos a hacerla más chiquita. Hernán puso una entrada aquí, ¿no es cierto? Cambiarle de color. Entonces, y vamos a decir, ¿no es cierto? Que, ojo, mírenle por favor, quiero que lo miren muy detenidamente aquí. Fíjense, no toca, ¿no es cierto? No toca, entonces hay órdenes que están pendientes de aquí. Y vamos a decir, ¿no es cierto? Que si este está aquí, vamos a llevarlo un poquito más allá, entonces resolver. Y vamos a decir que Walter puso una orden ahí. Entonces, el precio, algún momento, ¿no es cierto? Fíjense, estas órdenes están activas ahí, ¿sí? Y no son de $10, de $50, de $100. Son de miles de millones de dólares que están puestos ahí, porque estamos hablando que como trabajamos, ¿no es cierto?, en mercados financieros, las órdenes, nosotros ponemos de $1, de 50 centavos, de $10, ¿no es cierto? Pero los bancos, ¿no es cierto? Los bancos, las instituciones, todos, ¿no es cierto? Los grandes que están dentro del mercado bursátil, ¿no es cierto? Entonces ellos van a poner órdenes por miles de millones de dólares, ¿ya? Entonces aquí hay órdenes que están en realidad por miles de millones de dólares. Recuerden que el mercado está trabajando más o menos con me parece que entre 4,5 y 6,5 trillones de dólares. Entonces poner $1 billón que serían 1.000 millones, o sea, no es nada para el mercado, es como que una pestañita, ¿sí? En realidad es bien poquito, ¿no? Entonces, peor nosotros que trabajamos con $10 o $20, es como que nada.
Entonces, ojo, esas órdenes están pendientes, entonces resulta que el precio tiene que regresar, ¿no es cierto? Yo les decía que algún momento tiene que venir, viene para acá, viene para acá, ¡pum! Cubre estas, ¿no es cierto? Saca o activa estas órdenes, activadas estas órdenes, se va el precio para arriba, empieza a irse para arriba, empieza a irse para arriba. Entonces, eso es lo que nos permite, ¿no es cierto?, saber el famoso sí, el famoso bloque de órdenes, ¿ya? O B que le dicen, ya tengan presente. Entonces, un OB, ¿no es cierto? O un bloque de órdenes son órdenes que quedaron pendientes, que no se activaron, ¿no es cierto? El precio algún momento tiene que venir ¿a qué? A activarles, ¿ya? Entonces, los bloques de órdenes, ¿no es cierto?, van a estar ahí, ¿sí? Entonces ya vamos a ir identificando un poquito más de bloques de órdenes, ¿sí? No siempre, o sea, no siempre solo van a estar en la parte inferior ni tampoco en la parte superior. También pueden estar en dónde? En la parte intermedia, que ya vamos a ir viendo también, ¿sí? De qué se tratan y cómo nosotros podemos identificar, ¿ya? Hasta ahí, por favor. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los bloques de órdenes y cómo marcar el bloque de órdenes, por favor? Cada vez se complica un poco más. O sea, usted lo explica muy bien en sus gráficos porque son limpios, pero en el gráfico real, ahí sí, como usted dice, hay que tener ojo de águila. Y ahí está el inconveniente, porque como soy primerizo, entonces mi ojo de águila está perdido. Pero bueno, o sea, sus Sí, enseñanzas están muy bien. O sea, le estoy entendiendo todo a usted, pero ya hacer gráficos o sea, trazar mis entradas en el gráfico real, pues ahí se me complicaría un poco. ya, bueno, al inicio es como que sí, como todo un poquito difícil, ¿no es cierto? Nada es de la noche a la mañana, porque yo también siempre me decían a ti, pero mira el bloque de órdenes, mira el bloque de órdenes, y decía, pero ¿dónde está el bloque de órdenes? Así, entonces, Claro. hasta que ya entendí cuál es mi bloque de órdenes, cómo identificarlo, y entonces ya sé, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan aquí, por favor, fíjense, ¿dónde se formó el bloque de órdenes, ¿no es cierto? Existe un bloque de órdenes cuando empieza a formarse un nuevo fractal. Sí, entonces fíjense ustedes aquí, cuando hay un fractal operacional o un fractal en el que yo piense que se va a desarrollarse el precio, ¿no es cierto? Ustedes ya le van analizando, entonces dicen, tracemos mi bloque de órdenes. Entonces es la última vela, ¿no es cierto? Que bajista para cuando hace mi qué, cambio de tendencia. Ahora en este caso, miremos. Walter, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, mi estimadísimo, ya la hizo el compañero, ya la hizo, entonces yo por eso me quedé fresco. Ya, Ajá, entonces, sí veo estamos que, en la claro, misma casi. como les decía, al inicio sí es un poquito complicado, ¿no? Pero a medida que ustedes puedan seguir trabajando, y esa va a ser la tarea, ¿no es cierto? Esa va a ser la tarea que vamos a, primero, ¿no es cierto?, a buscar los fractales, ¿sí? Para la siguiente clase, ¿no es cierto?, vamos a buscar los fractales, en donde ustedes digan, aquí hay un fractal, cumple con una neutralización, un choch, se fue. Cumple con una neutralización, un choch, y se fue, ¿no es cierto? Entonces ahora analicemos en la parte superior, miremos. Vamos a analizar en la parte superior. Viene hasta acá, miren, aquí. Fíjense, neutralización, voz o choch, ¿no es cierto? Que nosotros le llamamos. Ustedes pueden llamarle como ustedes gusten, sí, entonces no hay problema, porque el choch no es más Juanito, que voz, ¿no es cierto? Un quiebre hacia la Juanito. baja. En realidad es el primer quiebre hacia la baja, ya, nada más. Sí, entonces, al menos de mi parte, yo no le llamo choch, le llamo voz, porque es del primer quiebre, ¿no es cierto? Que se da hacia la baja, ¿ya? Me da el quiebre que va a romper o rompe la estructura hacia la baja. Ya, entonces fíjense en ustedes, neutralización, chocho, voz, primer quiebre, ¿no es cierto? Y empieza. Entonces, ojo, aquí también, cómo miro y cómo trazo mi quién, mi bloque de órdenes. A ver, si el bloque de órdenes es la última vela, ¿no es cierto? La última vela en la tendencia que está siguiendo, ¿no es cierto? Y luego existe un cambio de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo voy al punto B, ¿no es cierto? Al punto más alto. Entonces, aquí mi bloque de órdenes será ¿quién? La última vela alcista
cuando empieza a realizar el cambio de tendencia. Fíjense aquí, ¿no es cierto? Este es el punto en donde va a realizar el cambio de tendencia, porque es mi último punto alto. Si ustedes, ¿no es cierto?, les decía, o yo les explicaba que para mí las velitas de color azul son las que son velas con tendencia bajista y las velas de color blanco me muestran en cambio la tendencia alcista. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar en este caso una vela de color blanco, miren. ¿Cuál? La última. Todo esto, miren. Todo. Si tiene mecha o no tiene mecha, le ponemos también, ¿cierto? Vamos a cambiarle. Ahí está, miren. Entonces, fíjense ustedes, le tomamos desde la mecha superior hasta a la parte de aquí del cuerpo, ¿no es cierto? Que es de esta partecita aquí, miren. Entonces, ojo, nuevamente, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos cuál es mi order block alcista? Perdón, sí, sería, ¿cuál es mi order block alcista, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo, ¿no es cierto? Tomo la última vela, ¿qué? La última bajista, miren, aquí. En este caso tomamos una vela de color azul. ¿Y cuándo sabemos que es mi order block bajista, no es cierto? Entonces que empieza ya con la tendencia hacia la baja, podemos decir que, ¿no es cierto? Tomamos una velita de color blanco. Entonces aquí nosotros le vamos a encerrar a nuestro precio, al valor de nuestro activo. Entonces ahora, ¿no es cierto? Entonces nuestro precio va a estar en este rango operacional, fíjense ustedes. Ahí. Fíjense ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí va a desarrollarse mi rango operacional. Esto les voy a borrar. Ya miren. Entonces nosotros tomamos, ¿no es cierto? Nuestro ¿quién? Nuestro fractal operacional. Y mientras no rompa mi alto y mi bajo, mi fractal operacional, en donde yo voy a trabajar, va a ser este, miren. Este va a ser mi alto. Aquí le vamos a poner nombre. Vamos a poner alto. Y acá le vamos a poner bajo. Bajo. Miren, ahí está. ¿Sí? Recién aquí, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, en la parte inferior hizo el quiebre. Ah, entonces, como hizo un quiebre, desde aquí va a empezar un nuevo, ¿qué? Un nuevo fractal operacional que recién se está, ¿qué? Desarrollando. Pero eso ya vamos a ver en próximas clases para saber, ¿no es cierto? Cómo determinar subfractales, porque dentro de este fractal mayor va a haber, ¿qué? Fractales menores que me permitan, ¿qué? Tomar las entradas también. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Por favor, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten, por favor. Eso es lo importante, que ustedes pregunten todo. Mientras más pregunten, pues va a ser mejor, ¿no? Sí, mi estimadísimo, al poner ese bloque, ese sería el precio de entrada que dicen. Al poner, perdón, el order block, Ese, el orden block, sí. ya. El order block nos permite, ¿no es cierto?, identificar primero, ¿no es cierto? El inicio de un ¿qué? De un fractal, ¿no es cierto? Y las órdenes que están pendientes, ¿no es cierto? En esta parte inferior. O que las Ya. órdenes que están pendientes en la parte superior, ¿sí? Ahora, ¿no es cierto? Como les decía, el order block, ¿no es cierto? Tiene muchas órdenes ahí, ¿no es cierto? Que están pendientes de activarse. Y entonces, fíjense en ustedes, este order block, ¿no es cierto? Tiene un montón de órdenes que están ahí pendientes. ¿Qué es lo que nos ayuda, no es cierto? Nos permiten hacer estos order block. Nos permiten saber que aquí, como hay un montón de órdenes pendientes, el precio puede volver nuevamente, como es en el caso aquí, ¿no es cierto? Miren cómo se devuelve el precio. El precio estaba viniendo, baja, sube un poco, sube otro poco y viene otra vez, miren, y toca el order block. Aquí sigue, ¿qué? Activando nuevas órdenes,
¿sí? Y Mm, luego otra vez se desplaza hacia la baja. Y otra vez sube, baja, y ahora sí ya se nos fue, ¿no es cierto? El precio. Entonces, que ya, nuevamente, como en el order block yo tengo un montón de órdenes pendientes, entonces el precio viene a activar. Eso nos permite a nosotros realizar las entradas que decía justamente Walter, ¿no es cierto? Nos decía, aquí podemos colocar una orden. Claro que podemos colocar. ¿Por qué? Porque como hay un montón de entradas, ¿no es cierto? Nosotros mandamos nuestra orden, ¿no es cierto? Perdón, como hay un montón de órdenes pendientes aquí que están por activarse, nosotros decimos, nosotros podemos entrar aquí y podemos esperarle al precio por acá, ¿sí? Y nuestro stop loss, ¿dónde siempre debe estar? Un poquito más arriba del punto más alto, ¿no es cierto? Nada más, ¿ya? Entonces, fíjense en ustedes, ¿qué es lo que nos dicen entonces? Que los order block nos permiten, ¿no es cierto?, conocer en dónde las órdenes se encuentran pendientes y nosotros podríamos también ingresar, ¿no es cierto?, al momento que el precio viene, activa esas órdenes y nos vamos a beneficiarnos de eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro esa partecita, ¿ya? Que los order blocks, ¿no es cierto?, siempre nos van a permitir saber que ahí, ¿no es cierto?, hay órdenes pendientes. Y como hay órdenes pendientes, entonces el precio, ¿no es cierto?, tiene que venir a activar esas órdenes pendientes y continuar con la tendencia o seguir en contratendencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, justo lo que decía, no sé si es que le contesté a la pregunta a Walter. sí, sí está contestada. Otra preguntita que Claro, también, dígame. ya, ahí estamos hablando de una tendencia a la baja, ¿no es cierto? Sí, Con exactamente. ese, con ese orden block estamos hablando de una tendencia baja, baja. Y si llegáramos a hablar de una tendencia alcista, ¿el, el stop loss va a sí mismo o al contrario? El stop loss va al contrario. Ya vamos a hacer eso, ¿ya? Ahorita le Ah, ya. hacemos. Y vamos a ver cómo nos va a sacar el precio, ¿no? Vamos a ver cómo nos va a sacar el precio. Ojo, claro, los order block siempre son, nos indican, ¿no es cierto?, donde hay órdenes pendientes, pero no quiere decir que el precio va a aguantar ahí y no nos va a sacar, porque el precio puede venir, solo nos saca y se va, como lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, pero Ya. en este caso, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes, el stop loss siempre tiene que ir más arribita del último, del punto más alto, ¿no es cierto? Porque de pronto puede venir, cobrar este punto alto, activar todas las entradas que están aquí, ¿no es cierto? Todas aquellas que quedaron pendientes y se va con todo para abajo. Por ejemplo, aquí miren, en esta entradita se dio cuando, desde el jueves 26 de enero hasta el jueves 2 de febrero, miren, está bastante tiempo, pero fíjense en ustedes, ¿qué tal si es que nosotros ingresábamos aquí, ¿no es cierto? Y solo quedamos hasta aquí, miren, ya nada más. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros ingresábamos aquí, ¿no es cierto? Esta entradita nos daba un 6-1 porque es 5,81, ¿no es cierto? Entonces, digamos que nos damos 5 nada más. Nosotros ya al 5 ya nos salíamos hasta aquí. Ya hasta ahí suficiente. De hecho, el 1-3 es más que bueno para ser rentable, pero nosotros nos quedamos hasta el 5,1 y nada más. Pero fíjense en ustedes en esta entradita, ¿no es cierto? Miren cómo viene el precio, les decía. El precio viene, ¿no es cierto? Ya nos amaga que se va a ir para abajo, pero como aquí, ¿no es cierto? Hay órdenes pendientes, vuelven, las activa y se va con todo. Miren. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí, si nosotros hubiésemos hecho esta entradita, ¿no es cierto? Nos hubiésemos gastado, digamos que nos gastábamos $10 por PIB, ¿sí? Nos hubiésemos gastado $245, pero nos íbamos por un ¿cuánto? Por un $1,230, ¿no es cierto? Miren. Entonces, eso también es importante conocer, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto o quiero arriesgar, ¿no es cierto? En la entrada y por cuánto voy. Sí, entonces yo generalmente siempre les recomendaría que siempre utilicen un lotaje de $1, 50 centavos,
no le utilicen más de eso, ¿ya? Porque con eso es suficiente, ¿ya? Entonces, ojo, fíjense ustedes nuevamente, el order block, ¿no es cierto? Hay órdenes pendientes y el precio siempre viene a reclamar esas órdenes pendientes, las activa, no siempre activa todo el order block, sino puede solo venir una puntita activa y se va con todo, como es lo que hizo en este caso, miren. Aquí, por ejemplo, miren esta caída tremenda, súper buena, así. O sea, si nosotros nos hubiésemos aguantado unos días, que sí se puede aguantar, ¿no es cierto? O sea, esta caída, o sea, daba un 16-1, hasta acá, al menos hasta acá. Aquí nos daba un 18-1. Son entradas súper buenas que uno se puede hacer conociendo únicamente el order block, ¿ya? Esto luego les voy a enseñar, ¿no es cierto? Luego tenemos que aprender a mapear y luego vamos a ver los subfractales que hay dentro de mi fractal, porque dentro de mi fractal mayor yo tengo fractales menores con los que tengo que seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces eso también debo conocer. Entonces miremos por favor acá, es justamente la pregunta que nos decía, me parece que ahora acá, Walter. Fíjense en ustedes, ahora aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Aquí yo tenía mi caja, mi bloque de órdenes, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí está mi bloque de órdenes, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes. Yo decía, ¿no es cierto? O el precio me indicaba que de pronto va a venir, ¿no es cierto? Al precio hasta aquí. Y yo aquí lo agarraba y me iba con todo hacia arriba. Pero ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Yo hubiese puesto mi stop loss de aquí, miren. De aquí sí está ya. Ahí hubiese puesto mi stop loss. Pero ¿qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Vino el precio y solo vino a sacarnos, miren. Porque nos cogió, nos sacó en stop loss, fue hasta más abajo y ¡boom! ¿Qué es lo que pasó? Miren esa subidota que se dio, miren hasta dónde se da. Entonces hay ocasiones que los order block obviamente ya no valen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el precio viene con todo, saca, ¿no es cierto? Liquida todas estas, ¿qué? A todas estas órdenes, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que teníamos órdenes pendientes aquí, ¿no es cierto? Aquí más acá abajito, teníamos órdenes, no sé, control V. Teníamos otras órdenes más pendientes acá. Teníamos otras órdenes pendientes acá. ¿No es cierto? Aquí se activaron, pero ¿qué es lo que pasó? Todas estas órdenes también debieron haber tenido, ¿qué? Un stop loss. Sí, entonces, como estábamos en stop loss, vino, cogió, miren este mechazo que viene y da. Este mechazo coge, viene, ¿no es cierto?, aquí y sacó a todos los de stop loss. Con estos mechazos lo único que sirve es para sacar en stop loss a todas estas posiciones que estaban aquí, ¿no es cierto? Las activó, sí, pero vino, ¿no es cierto?, un mechazo, ¡boom! Sacó en stop loss. Entonces a nosotros también, nosotros, si capaz que antes hubiésemos estado aquí, hubiésemos hecho una entradita aquí, le poníamos el stop loss de aquí, venía paz y nos sacaba. Entonces hay ocasiones en que el precio viene, necesita mucho dinero, ¿no es cierto? Liquida esas posiciones que están ahí activas y se va con todo, miren. Solo saca el dinero que tenía que sacar, en este caso, ojo, a este dinero que tenemos aquí, ¿no es cierto? Estas posiciones se le llama liquidez, ¿sí? Entonces, todo este dinero que está aquí con las órdenes, ¿no es cierto? Listas para activarse y para que empiecen a irse hacia la alza, ¿no es cierto? Se llama liquidez. Entonces, el precio casi siempre, ¿no es cierto? Viene, saca o toma la liquidez y se va con todo, miren. Entonces, eso también tenemos que nosotros entender que a veces tenemos que mapearle mucho mejor a quién, al precio. Y ahí nos sirve quiénes, nos sirve mirar la parte izquierda, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a tener la parte izquierda como para saber desde qué puntos también, ¿no es cierto?, tuvieron reacción. Miren, en este punto hubo una reacción. Aquí en este punto también hubo una reacción, ¿no es cierto? Ya no le dejaron que baje. Acá hay otro punto de reacción. Entonces, estos puntos nos permiten también que ir, ¿no es cierto?, nosotros teniendo o vamos a ir considerándolos para saber que el precio, si es que viene, saca toda la liquidez que también, fíjense, acá también teníamos órdenes pendientes que aún quedaron, viene, ¿no es cierto?, saca todas esas órdenes pendientes y puede bajar un poquito más. Y entonces también nosotros tenemos que luego empezar a mapear que un fractal mayor, ¿de acuerdo? Miren, porque el que nosotros trazamos, si ustedes se fijan, ahora únicamente fue un ¿qué? Un subfractal, porque ahora empezamos aquí y podemos decir que estamos acá, miren.
es un subfractal, ¿sí? Entonces, porque está más pequeñito que este, miren, solo estamos trazando esto, ¿sí? Entonces, de eso ya les voy a seguir enseñando, ¿no es cierto? Como para que ustedes vayan también desarrollando el ojo que tienen que ver. Entonces, Maestro, una por favor, pregunta. ¿cuál sería la tarea, no es cierto? Mi tarea únicamente sería, ¿no es cierto?, revisar, ¿no es cierto?, cómo determinar mis fractales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, yo tengo aquí, entonces yo puedo decir que quiero tomar este fractal que viene acá. Entonces aquí está, ¿no es cierto? Miren ustedes, aquí hace mi neutralización, viene para acá, y aquí, ¿no es cierto?, hace mi ¿qué? Mi voz, ¿sí? Entonces aquí está mi voz. Ya, entonces acá viene, hace mi neutralización, y aquí hace mi quiebre hacia la baja, o mi voz, mi chocho, ¿no es cierto? Y entonces viene acá. ¿Ya? ¿Dónde más? Siguen yéndose ustedes. Cambian de temporalidad, ¿no? Pueden cambiarle de temporalidad, pueden cambiarla a 4, a un día, a 30 minutos, pero yo les recomendaría que trabajen en 1 hora y en 4 horas para que vayan viendo, ¿ya? Entonces vamos viendo acá otro, ¿no es cierto? Otro fractal de trabajo. Aquí hay otro. Miren cómo viene, hace mi neutralización aquí, ¿ya? Acá hace mi voz. Si ustedes se fijan, miren, acá está un voz. Acá viene, ¿no es cierto? Aquí podemos decir que está mi neutralización. ¿Sí? Y acá viene y hace mi voz, miren. ¿Ya? Y ojo, y ustedes van a seguir ¿qué? Desarrollando la visión, ¿no es cierto? Que eso es lo más importante. Lo mismo sucede acá, miren, aquí está uno bonito, miren. Desde este punto hasta este punto. Sí, entonces, por favor, ustedes pueden tomar, ¿no es cierto?, cualquier activo y desarrollar los fractales operacionales, ¿ya? Entonces, esa sería la clase de hoy, ¿no es cierto? Y con eso podemos avanzar para la siguiente clase.